Recording in progress. Bien, buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar? ¿Estamos bien con el audio, con el video? Gracias, Bruno. Gracias. A través de Gonzalo, su auxiliar, he enviado un archivo en Excel. No sé si ya lo tienen a la mano. Hola. ¿Ya han abierto ese archivo? Ya. ¿Cómo estamos entonces? ¿Qué hay en ese archivo? A ver, vean, cuéntenme qué es lo que han encontrado. Hola. Ya de la generación de diagramas de interacción, ¿verdad? A ver, ya, perfecto. A ver, ¿quién está con su computadora? ¿Quiénes están con su equipo abierto? A ver, alguien que se pueda brindar. ¿Quién está con su equipo abierto? ¿No hay nadie? ¿Cómo es eso? Jóvenes, abran su archivo. ¿No pueden abrir? Abran su archivo, por favor. A ver, voy a ver, voy a poner nombres, a ver. Este señor Colque López, señorita Colque López, María Isabel. ¿Puede abrir su archivo? ¿Ingeniero? Sí. ¿Has recibido el Excel? Sí, abre ese archivo. Ya. Trabajen con su... A ver, aquí el señor Puma desde el celular. Dice, no, pues tienen que trabajar, pues tienen que abrir de su equipo para hacer lo que vamos a hacer. A ver, entre tanto hacen eso, voy a Bien, entre tanto abren el archivo, les voy a ir explicando algunos detalles. Vamos a ver. Compartir pantalla. Este es el archivo que han recibido, ¿no? Ahora bien, en este archivo van a encontrar ustedes, un poco eso, abrir un poco más.
A ver, esta es una manera, ¿no?, de dibujar diagramas de interacción para las columnas conforme a la seguí, ¿no? Ustedes van a encontrar, a ver, no sé si aquí estoy equivocado, es la hoja 3. No, ya, la hoja 3 es que he cambiado yo. A ver, este es 30-40, lo pondré nomás, no me corresponde. Bien, perfecto. Muy bien, voy a ir a la hoja 1. Los que están con su archivo abierto lo podrán ver. En la hoja 1 empiezo, digamos, a ver una columna de base 30, altura 40, con D' igual a 4 centímetros y armadura en 4 niveles. Total de acero 12 centímetros cuadrados y tenemos una cuantía del 1%. Es la cuantía mínima admitida por el SI. Entonces, todo lo que hemos hecho manualmente en la clase anterior está aquí también en estos archivos, en esta hoja Excel. En la clase anterior hemos hecho los cálculos para hoja 3, que es el 2% de armadura en la columna, ¿no? Hemos puesto en el primer nivel 8 centímetros cuadrados, en el segundo 4, al medio nada, en el tercer nivel 4 y en el último nivel o capa 8 centímetros cuadrados, manteniendo siempre la simetría, ¿no? Y de acuerdo a todos los cálculos que hemos hecho en la clase anterior, hemos ido obteniendo algunos puntos, no todos los que están acá, ¿verdad? Hemos obtenido, por ejemplo, para este valor, para 13,50, para C13,50, para la balanceada, para compresión pura y al final para flexión pura también, ¿no? Entonces hemos visto, perdón, ¿dónde están estos jóvenes? Listo. Les decía que todo lo que hemos hecho a mano, la clase anterior, está aquí sistematizado en esta hoja electrónica, ¿no? Hemos dibujado en la clase anterior un diagrama de interacción de columnas donde mostramos la relación entre la carga, entre el esfuerzo producido por la carga axial y el esfuerzo producido por los momentos. Estos esfuerzos en este diagrama están en megapascales, ¿no? Para esfuerzos en megapascales para carga axial y esfuerzos en megapascales para los momentos, ¿no? Entonces, si tratan de verificar, digamos, algunos números de lo que hemos hecho manualmente en la clase anterior, por ejemplo, los en el punto 4 que hemos calculado en la clase anterior, donde la deformación unitaria del acero era 5 por 1000, ¿no? Este último valor que ven acá en el nivel 4 es la deformación unitaria del acero que está en tracción. Entonces, si buscamos dónde alcanzamos a 5 por 1000, vamos a ver, vamos a ir más abajo, donde estamos con 5 por 1000. Ahorita estamos acá con 0 recién, con 0,8. Se va aumentando, ¿no?, la deformación unitaria del acero. Esta es la deformación unitaria del acero. Aquí está en menos 0,5, menos al nivel 5 es, ¿no? Está con menos 2,4, menos 2, y vamos a ir más abajo, está con menos 3,5, menos 4,2, ¿no? Aquí estamos menos 4,2 y más abajo estaremos con 5 por 1000, ¿eh? O sea, esta es la deformación unitaria del acero más traccionado, ¿no? Que está a una altura Y de 36 centímetros a partir de la fibra más comprimida, ¿no? Ahí está el acero más estirado. Entonces era 5 por 1000 y habíamos obtenido al final, vemos los resultados finales, ¿no? Con 5 por 1000,
tuvimos, ¿no?, una carga nominal de 52,47. Aquí tenemos 52,48, obviamente es por los decimales. Y de esa carga nominal hemos ido a obtener un momento nominal de 21,69, ¿no? Esto lo hemos llevado ahora a esa tabla, al punto 13, que es este, ¿no? Esta es la carga nominal, y multiplicando por phi. En ese punto el valor de phi ya es 0,90, como se explicaba, ¿verdad? Multiplicando por 0,90 esas cargas, tenemos la carga ya última, que es 47,22 manualmente, y el momento último es 19,52 toneladas metro, ¿no? Tenemos ambos valores absolutos de carga axial, ¿no?, y momento. Ahora, eso lo hemos convertido en esfuerzo de acuerdo a las unidades que está manejando el reglamento de los argentinos, ¿no?, en megapascales. Bueno, pues hay varios países, ¿no?, manejan sus diagramas en megapascales, ¿no? Entonces, el coeficiente N, que representa la carga axial, aquí tenemos 3,94. Nosotros hemos anotado 3,9, simplemente con decimal, porque la verdad es que no se puede observar con mucha precisión en el diagrama, ¿no? Entonces, aquí es 4,07, nosotros hemos redondeado a 4,1. Entonces, este 4,1 está aquí. Estos son estos dos momentos, ¿no?, y ese valor es 4. Y 3,07 es la carga, el momento, el momento es 3,89, casi 4. Aquí está más o menos por este punto. 4,07, perdón. 4,07 está aquí, pasando un poquito el valor de 4. Este es el valor que estamos manejando, ¿no? Este valor en el punto 13. Para M es 4,07, se cumple, y para N es 3,94, casi 4, ¿no? Entonces estamos en ese punto. Este es el diagrama de interacción, el mismo que hemos hecho a pulso, la clase anterior, ese paso por paso, pero que aquí simplemente estamos agregando varios puntos más, ¿no? Entonces, esa es la resistencia de esta columna con base 30 y altura 40, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos manejando una sección, aquí tal vez, no sé si aquí puedo dibujar, pero estamos manejando una sección de base 30, altura 40, y que tiene estos porcentajes este porcentaje de armadura, ¿no?, del 2%. Lo mismo podemos hacer, ¿no?, para varios cuantías. Por ejemplo, aquí es la misma columna, es la misma hoja electrónica, solo ha cambiado esta cantidad de acero, porque vamos a tomar 1%, la menor cantidad de acero. 1% quiere decir que es de 30 por 40 por 0,01, ¿verdad? 30 por 40 por 0,01, eso nos da 12 centímetros cuadrados. Están distribuidos en 4 capas o en 4 niveles, ¿no? En el primer nivel, a ver si son 12, a ver, 4, 2 y 4, a ver, los aceros. 12 aceros en total en la sección, 4 arriba, 4 abajo y a 2 intermedios, ¿no?, y distribuidos simétricamente, ¿no? Entonces tenemos esa cantidad de acero. Ahora, si son 12 centímetros cuadrados, dividiendo entre 12, es 1 centímetro cuadrado por acero. Entonces, como tiene que haber 4 en la capa superior, 1 por 4, 4. En la segunda capa tiene que haber 2, entonces es ¿no? Es 2 veces el valor de 1, ¿no? 2 por 1, 2. Aquí no hay nada, 0, y aquí también en esto es lo mismo que acá, 2. Y aquí en sub 5 es lo mismo que en la sub 1, ¿no?, por la simetría.
Entonces, con 1%, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta curva, ¿no? Con el 1%. Y si vemos en el nivel 13.5, donde dato, ahora para momento es 3.01 y para carga axial es 4.71, ¿no? El momento en 13.5 es 3.01 y 4.71, ¿no? Para carga axial es 3.01, ¿no? Y para el momento es 4.71 megapascales. Bueno, entonces, esos son los diagramas de interacción que están calculados de forma sistemática en distintos puntos de la columna y de la cual obtenemos, ¿no? Los valores, ya sea en valor absoluto, porque podemos tener diagramas en valor absoluto, podemos tener también diagramas adimensionales, ¿no? Por ejemplo, los europeos manejan bastante los diagramas adimensionales, ¿no? O sea, no manejan unidades, ¿no? Es más práctico para ellos, ¿no? Aquí el ASI nos maneja con unidades con K6, ¿no? En unidades inglesas. O sea, las tablas originales del ASI están en esas unidades, en K6. O sea, kips por pulgada cuadrada. Bueno, ahora también parte de su bibliografía también viene en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, para ellos es el uso del código está en función de los usos y costumbres de cada país, ¿no? En cada país usarán las unidades inglesas, las unidades que más les parezca favorables. Hay coeficientes de conversión. En el mismo reglamento de la ASI, van a observar ustedes en sus anexos, todas las fórmulas están traducidas en varias unidades, ¿no? Mínimamente en 3 unidades, en 3 sistemas de unidades. Así que se puede además cambiar de uno a otro. Entonces, pero reitero, no son muy usuales los diagramas en valor absoluto. Más son usuales o en esfuerzos o adimensionales, ¿no? Por la comodidad que tiene. A ver, los que recién han entrado todo, a ver, abran su archivo y traten de ver lo que yo estoy haciendo. Les daría un minutito de tiempo. ¿Listo?
Bien, en realidad lo que estamos haciendo es quizá lo más importante de las columnas, ¿no? Después los procedimientos de cálculo están establecidos. Lo que sí es, lo que hay que tomar en cuenta es el desempeño de la columna frente a un conjunto de cargas como la que estamos observando, ¿no? O sea, carga axial y momento sobre la columna. Eso es flexo con presión. Y aquí estamos en realidad dibujando los diagramas de interacción que permiten calcular, digamos, permiten diseñar, ¿no?, columnas con facilidad. En realidad, ese es el objetivo, ¿no? Tener diagramas que nos permitan determinar la armadura que va a llevar una columna. En lugar de manejar ecuaciones para cada solicitación, como hacemos con flexión, corte, torsión, adherencia, etc., en columnas más bien nos vamos a la inversa. Lo que hacemos es tener diagramas con los correspondientes, digamos, límites de su resistencia, porque estos valores que están acá son los límites de la resistencia de la columna, ¿no? Entonces, tener esa línea significa que cuando hay una carga que está dentro del diagrama, si hay una carga, por ejemplo, que está aquí en este punto, quiere decir que pues la resistencia de esa columna está más que asegurada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta curva está encerrando a ese punto. Por ejemplo, aquí tengo el mismo diagrama en unidades, ¿no?, que lo que conocemos, ¿no?, toneladas y toneladas metro. Contra esta columna, con esa cuantía que tiene, resiste 160 toneladas en compresión pura, ¿no? Pero cuando ya está, digamos, combinándose con flexión, va disminuyendo esa resistencia poco a poco, ¿no? Por ejemplo, si tuviese 100 toneladas de acción en una columna y tuviese 5 toneladas metro, 100 toneladas de carga axial y 5 toneladas metro de momento, este diagrama me está mostrando que está cubriendo fácilmente a esa solicitación. Pero si tengo 100 toneladas y 15 toneladas metro, o sea, estaría en esta línea con 100 y con 15 toneladas metro, ¿qué ocurre? Que estoy fuera del diagrama. Entonces, eso quiere decir que esta columna, con la cuantía con la que he dibujado el diagrama, es insuficiente para resistir esas 100 toneladas y 15 toneladas metro como momento, ¿no? Entonces, por eso llamamos diagrama de resistencias también, ¿no? Es un diagrama de interacción entre momento y carga axial, pero es en el diagrama de las resistencias últimas de la columna, ¿no? Entonces, cuanto menos carga axial hay y más momento, entonces podemos salirnos fácilmente de este diagrama. Si tenemos 60 toneladas en una columna y hay un momento de 15 toneladas, estamos fuera. Tenemos que usar una columna con mayor cantidad de acero o con mayor sección. Dependerá de qué es lo que podemos aumentar, ¿no? Por tanto, ¿qué se aconseja? Se aconseja que para una determinada dimensión de las columnas, conocido el hormigón que vamos a utilizar y el acero que vamos a utilizar, es mejor tener una familia de curvas, ¿no? Y esa familia de curvas, bueno, está aquí, ¿no? Esta familia de curvas nos está mostrando ya varias líneas, ¿no?, con distintos porcentajes de armadura, ¿no? Aquí tenemos la primera es para 1%, la segunda es para 2, para 3, no. En este caso es para 1, 1,5, 2, 2,5 y 3%. Recuerdan que la clase anterior hablamos que los límites de la armadura para columnas con el ACI es 1% y mínimo y 8% máximo. Pero como hay empalmes, ese 8% se convierte en 4. Entonces la cantidad de acero máximo que podemos colocar es 4%. Pero ¿qué se recomienda? ¿Qué es lo que
se recomienda en el diseño de columnas para edificios residenciales y con vanos dentro de los marcos racionales, no con vanos excesivos. En un edificio, las grillas donde se establecen las columnas normalmente son de 4, 5 hasta 6 metros, ¿no? Después, más o menos en esos límites, los arquitectos manejan sus módulos para hacer las diferentes, digamos, subdivisiones de los ambientes, si es para residencias, en comedor, cocina, living, etcétera, ¿no? Entonces ellos ya tienen sus módulos para poder hacer esas subdivisiones. Pero las distancias entre columna y columna van variando, como os decía, entre 3, 4, 5 metros. ¿Habrá algún edificio en especial que tenga una luz, o alguna viga que tenga una luz de 5 metros, 6 metros, 7 metros y un largo de 8, digamos? Pero eso se va, como les decía, adecuando a la arquitectura. Para ese tipo de edificios, máximo se acepta hasta un 2% y excepcionalmente 3%. Ese es el rango de diseño óptimo de las columnas, de 2 a 3%. Ahora, también es fácil ver con estos diagramas que las columnas de la planta baja, las primeras columnas que se tiene en un edificio, están dominadas fundamentalmente por la compresión. Entonces esas columnas, sus diagramas de interacción y sus valores los van a llevar a esta zona, más o menos, ¿no? Mientras que las columnas que están en la parte superior de un edificio tienen poca carga axial y el momento es casi el mismo. Entonces, en ese caso, nos vamos a venir aquí a la parte baja. Entonces, cuando la flexión es predominante, los puntos de diseño van a estar aquí abajo. Cuando domina la compresión, los puntos de diseño van a estar aquí en este sector. Y obviamente los intermedios estarán entre ambas zonas, digamos, de trabajo de la columna. Entonces, la familia de curvas de una sección nos permite también analizar el comportamiento que tiene la columna. Recuerdan que en la clase anterior hablamos también de los empalmes y decíamos dónde podemos aplicar empalme B, empalme clase B, clase A, ¿no? Y cuándo debemos aplicar empalmes por tracción y cuándo empalmes por compresión, ¿vale? Los empalmes por compresión en realidad están en este sector a través de esta diagonal. Todo lo que está en la izquierda son donde predominan los empalmes por compresión, ¿no? Y donde estamos más o menos por aquí debe estar en los puntos en los cuales el esfuerzo en los aceros empiezan a ser de tracción. Y eso más o menos empieza aquí. Y cuando llega FY, está llegando FY, empieza de este sector. Y cuando estamos en la mitad de FY, estaremos más o menos por esta línea. Entonces, todo lo que está entre esa línea y la que define la otra línea en la que todo está en compresión es una zona de transición, ¿no? Y cuando estamos en la parte baja, todo esto es ya flexión, no predomina la flexión. Entonces, los empalmes podemos identificarlos, los tipos de empalmes que vamos a usar, podemos identificarlos en función de estos diagramas, ¿no? Bien, entonces este es el diagrama de interacción de una columna 30, 40 con un 1%, este es el primer valor, 1,5 el segundo, ¿no? 2 el tercero, 2,5 el cuarto y 3 el último. Vamos a fijar este de 3 por 1000. A ver, se van a fijar el de 3 por 1000 está con un poco más de 5, ¿no? 5.1, 5.1, ¿verdad? Eso para el momento. Y para carga axial
3,16 megapascales. Son 5,1 y 3,15 para 3,2. Para verificar la validez de este diagrama, vamos a irnos al CIRSOC, el reglamento de los argentinos, y ahí, bueno, aquí abajo está, no sé si han abierto, les aconsejé que lo abriera, ¿no? Aquí abajo debe estar los diagramas. Este es para 35 megapascales, es mucho. Un poquito, ahí debe estar, este es para 20. Para 20 megapascales. Necesitamos para 25, ¿no? Sí, para 20. A ver, para 25 megapascales con gamma, a ver, 0,9. No estamos mal. 25 a 0,50. Estamos adelante entonces. 5,050 con 0,8. Este es, ¿no? Este es el diagrama coincidente con el que supuestamente se debe parecer al que tenemos, ¿no? Y para 3%. Este es 1%. El diagrama de los argentinos es el 2%. No está compartiendo. No estoy compartiendo el CIRSOC. Oh, ¿dónde está? Ahora ven. Sí, ingeniero. Gracias. Les decía, ¿no? Lo ubicamos a este diagrama del reglamento del CIRSOC y es fácil verlo, está en la parte baja y no sé qué página está, debe estar ahí, la 293, a ver si de ahí se pueden ir, a 293 y ahí van a encontrar este diagrama. Ahora nosotros tenemos ¿cuál es la línea que define el 3%? Este que dice aquí, 0,03, es el 3%, ¿no? Eso viene... No sé dónde lo puedo llevar, esto no sé dónde. Allá. Esto lo voy a llevar un poquito más abajo. Ya, ahí es. Ahí. ¿No? Entonces, esta es la tercera línea, es el 3%, y fíjense dónde acaba. Este es el punto máximo. Ese punto máximo es donde tenemos S igual a 5 por 1000, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su valor en este punto tope? Para momento es 5 megapascales. Nosotros tenemos para el momento, ¿cuánto hemos visto? 5, justamente 5. 5,1 está en nuestros cálculos, en nuestro diagrama también. Y para carga axial, 3,2. Para carga axial estamos en es la tercera línea, ¿verdad? Esta línea que vemos acá es de 4 por megapascales. Esto es 0. En la mitad es en la mitad en la distancia entre 4 y 0 es 2. Y en la mitad de esos 2 es 3. Esto más o menos está en ese punto 3, ¿no? Exactamente nosotros ahí tenemos 3,2, ¿no? Inclusive podemos revisar esta parte. Aquí tenemos 16 y 20. Entre 16 y 20 la mitad es 18. Entre la mitad de 18 y 16 es 17. Está un poco más de 17. Pueden ser ustedes cuánto es, ¿no? Debe estar en aproximadamente 17 megapascales. ¿Y cuánto nosotros tenemos para compresión pura? Compresión pura nosotros tenemos ese valor es 15,2 megapascales. Para 2%. No, para 3%. ¿sí? 3%. Tendríamos que ir a ver nuestro diagrama. A ver, voy a ver. En nuestro diagrama en el que hemos hecho ahorita tenemos que ver eso. Es aquí. ¿No? Este es. Y para 3%. Este es 3%. Si ven ustedes, está aquí, el valor es 17,27. ¿No? 17,27. Eso es en compresión pura en este punto. Y con los diagramas de CIRSOC tenemos
Uso compartido de pantalla. Tenemos cuánto. Estamos 16, el 3%. Este es el 3%, estamos 16, 20, la mitad, 18. Mitad entre 18 y 16, 17. Más o menos estamos llegando a ese valor de 17 también. O sea, en el fondo, nuestro diagrama es compatible, es similar a los que tiene el CISOC, ¿no? Es realmente argentino. Y podemos hacer comparaciones de estos diagramas con cualquier otro, solamente es cuestión de cambiar las unidades que correspondan, ¿no? Podemos cambiar también las unidades inglesas. Así que cuando nosotros tengamos que hacer nuestro proyecto, vamos a hacerlo con nuestros propios diagramas. O sea, para eso les estamos pasando este archivo, para que sobre esa base trabajen ustedes y ustedes preparen sus propios diagramas de las columnas que van a aplicar en su proyecto, ¿no? O sea, no pueden usar los diagramas de la CISOC para aspectos comparativos, ¿no? Para hacer una verificación, pero en el proyecto mismo como tal, cada uno de ustedes tiene que entregar en sus primeras páginas los diagramas de interacción de las columnas que están diseñando, ¿no? Eso es en realidad el objetivo de esta parte, ¿no? de la materia de columnas, que cada uno se prepare su propio diagrama de interacción. Paso compartido de pantalla, vámonos al CISO, ¿no? Aquí estamos. Les decía eso, ¿no? Que ustedes pueden usar en los diagramas de la CISO para aspectos comparativos, ¿no? Bueno, y además porque tiene una gran variedad de secciones, ¿no? Obviamente en el proyecto ustedes seguramente van a definir qué armadura van a usar, qué dimensiones van a usar y qué cuantía van a poner. Entonces,
Eso les permitirá pues, a ustedes aparte de hacer su diagrama, comparar con lo que tiene el CISO. Eso es un poco el objetivo de esto, ¿no? Que cada uno esté consciente de su columna y de la resistencia que tiene su columna. De tal forma que cuando vayan a trabajar puedan verificar cualquier momento, ¿no? Sin necesidad de estar buscando tablas por aquí, diagramas por allá. Cada uno puede hacerse su propio diagrama. Por un lado, ¿no? Por otro lado, también cada uno, obviamente, ya en el orden profesional, va a poder acudir a los diagramas de interacción que están insertos en los diferentes programas, ¿no? De uso profesional. O también los académicos tienen inserto en sus propios diagramas de interacción, ¿no? El SAP lo tiene, inclusive los diagramas de interacción que utilizan en SAP, los programas son espaciales. Lo que aquí estamos viendo son diagramas en el plano, ¿no? Para accionar en el plano, ¿no? Cuando hay flexión biaxial, o sea, cuando hay dos momentos actuando simultáneamente sobre una columna, y ambos momentos son de importancia, entonces tenemos que acudir, ¿no? A un diseño con flexión biaxial. Y bueno, nosotros académicamente vamos a tener un procedimiento para hacer esos cálculos para compresión con flexión biaxial. Pero en los programas eso lo hacen automáticamente, ¿no? Ellos preparan sus propios diagramas de interacción o sus superficies de interacción espaciales y van haciendo el diseño, ¿no? Utilizando esa superficie de resistencias, ¿no? Entonces, manualmente podemos hacer nosotros superficies, sí, solo que es un poco largo, ¿no? Digamos, hacer un diagrama de interacción para esta columna con un eje neutro inclinado a 45 grados, por ejemplo. Podemos hacerlo. Podemos inclinar el eje neutro a 20 grados, a 15 grados, a diferentes ángulos, ¿verdad? Solo que cuando inclinamos, por decir, a 45 grados, las distancias del eje neutro a los diferentes aceros están, digamos, medidos de forma perpendicular al eje neutro y habría que tener, digamos, un programa que primero ubique la posición de cada acero, ¿no? Encuentre esas distancias rápidamente y haga todo lo que estamos haciendo en el plano para un eje X o para un eje Y. Entonces, ya son diagramas de interacción un poquito más complejos, ¿no? En muchos casos se lo puede hacer con hojas Excel, en otros también tal vez se puede hacer con un programa, con ayuda de un programa que maneja bastante trigonometría, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Es cálculo de distancias nomás, ¿no? Bueno, sí, en la primera parte del curso de la clase de hoy es eso, ¿no? Hacerles ver cómo pueden manejar sus propios diagramas y cómo pueden comparar con otros diagramas como estamos haciéndolo con esto. Ahora voy a regresar a nuestra hoja electrónica y les voy a hacer una pregunta. A ver, tenemos acá una columna de base 30, altura 40. Pero, ¿qué ocurriría si mi columna es más bien de base 40 y altura 30? O sea, al revés, ¿no? Base 40, altura 30. ¿Qué ha de suceder? Con 2%. ¿Cuál sería, digamos, el mayor momento que resiste en la columna de 40 por 30 con 2% de armadura? A ver, pueden hacerlo, pueden usando estos diagramas, quienes se animan a introducir datos, ¿no? Base 40, altura 30. Base 40, altura 30. ¿Cuánto es el momento que resiste? El mayor momento que resiste.
una columna. Aquí, por ejemplo, con 2%, este es 2%, la hoja 3, ¿no? 30, 40, 2% de cuantía. Con 2% de cuantía, si vemos acá, el mayor momento es ¿cuánto? 19,52. ¿Dónde se presenta? En este punto, en el punto 13. Ahí tenemos en valor, el momento es 19,52. Si ven, ese es el mayor momento que resiste la columna, ¿no? 19,52. Y la carga axial es 47,23. Y en megapascales tenemos el cociente M para momentos 4 megapascales y para carga axial 3,94. La pregunta es esa ahora, ¿cuánto resiste una columna de 40 por 30 en esas condiciones, en ese punto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para 40-30? Solo cambiar, ¿no? ¿Cuántos resiste? ¿Cuánto es el valor que resiste esa columna? 40-30. Entonces, es cuestión de ver 13,40 ¿qué? 13,40 ¿qué? ¿Sabes? El momento es 13,40, ¿no? El momento es 13,40. ¿Y carga axial cuánto es? A ver, utilicen la hoja. Jóvenes, estoy esperando respuestas. Bueno, además, trabajen. Vamos a pasar esta hoja electrónica. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Si no partimos de una base sólida para calcular columnas, en vano vamos a avanzar lo que resta. Así que, jóvenes, lo que les voy a pedir ahora es que practiquen, agarren este archivo y vean, ¿no? Les vamos a dar práctica para que preparen esa interacción para diferentes tipos de columnas. Pero tienen que ver, pues, tienen que trabajar. Ahorita nadie les responde una cosa tan sencilla. Es el 39,58. Pero es uno solo que está trabajando acá, a mi parecer, ¿no? 39,58, ¿no? Está bien. Ahora, ¿qué haría si tuviese solamente 3 niveles de armadura? Ahora estamos pensando en una columna que tiene 12 barras, ¿no? 12 barras. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Voy a ir a los apuntes. Cálculo de columnas, dice, ¿no? Aquí estamos, análisis de la resistencia de una columna. Estamos acá. Estamos viendo esta parte, ¿no? Donde hemos dicho esta parte. Esto es lo que hemos visto, una columna 30 por 40
Pero en este caso, ¿no? En este caso que estamos viendo, hemos indicado que nuestra columna tiene, digo, este es dibujar, nada, vamos a ver entonces, ¿no? Así lo hacemos aquí, ya. Entonces tenemos una columna de base 30 y altura 40, ¿vale? Esta es la columna. Ahora tenemos que armaduras 12 dispuestos en 4 niveles. 1, 2, 3, 4 aquí. 1, 2 aquí. 1, 2. Y aquí también 4. 1, 2, 3, 4. Esas son la disposición de la armadura que tenemos y la cuantía, digamos, si es 1%, bueno, hemos manejado 2%, ¿no? Si es 2% de 30 por 40, entonces es 24 centímetros cuadrados. Y en este nivel está de esos 24, dividimos entre 12 y multiplicamos por 4. 2 por 4, 8. Aquí son 8 centímetros cuadrados. Aquí es 4, 4 y 8 centímetros cuadrados. Ese es 2%. Pero si la columna fuese al revés, ¿no? Esa era la pregunta última. Si la columna fuese al revés, o sea, la base es 40, la altura es 30, ¿no? Porque podría estar dispuesto de esa manera, ¿verdad? Entonces lo que hemos preguntado es, ¿cuánto resiste esta columna? En compresión pura, cualquiera de ellas ha de resistir lo mismo, ¿no? Pues si es compresión pura, da lo mismo que esté orientado en 40 en Y o 40 en X, la resistencia es la misma. Pero eso es en compresión pura. En flexión pura, obviamente que esta columna va a resistir más que esta otra. ¿Por qué razón? Porque en flexión, esta que el eje neutro, fíjense, los brazos que ocasionan los momentos internos, en este caso son mayores a los brazos que habría en esta columna, ¿no? Donde tenemos base 40 y altura 30 solamente, ¿no? Entonces, el momento resistente de esta columna de 40 de base y 30 de altura es menor a este otro, ¿no? Eso lo podemos ver, rectificar con ese último cálculo que hemos hecho, ¿no? El momento máximo resistente, ¿no? Para una columna 30-40 con 2% es mayor al momento resistente de la misma columna, pero con altura 30. Ahora, cuando estamos calculando una columna en un edificio, ¿no? Tenemos que calcular en el plano X y también en el plano Y. Si es que hacemos los cálculos en planos separados, o sea, tenemos que analizar el comportamiento de esa columna en los dos planos. Y si podemos hacer un análisis biaxial simultáneo con los dos momentos, también tenemos que hacerlo. Pero mínimamente tenemos que saber, digamos, calcular la columna en un plano y verificar en el otro. Cuando una columna está en un edificio o una estructura está por entrar en colapso, lo cierto es que empieza a entrar en colapso o en X o en Y. Si está empezando a entrar en colapso en Y, entonces la columna al final de su resistencia última va a ser unidireccional. Todo el momento que resiste la columna se va a cargar en esa dirección. Pero a veces la estructura falla en el otro plano. Entonces, toda la carga va a tratar de acomodarse a este plano. Entonces, dependerá en cuál es la concepción de diseño que apliquemos, ¿no? De las columnas. Veremos si es en el momento de precolapso mismo o será en la resistencia última que evite ese precolapso.
Bien. Entonces tenemos los diagramas de interacción. Os he planteado los diagramas, es ya de ustedes practicar el uso de estos diagramas, ¿no? A ver si algo más podemos hablar al respecto. Estos son los diagramas de los shocks. A ver, voy a ver su compartir de pantalla. Voy a ver esta estructura. Vamos a ver, digamos, esta estructura. Un edificio con sus respectivas columnas, o tal vez mejor este otro. Voy a tratar de ver algo más sencillo, quizá este, por ejemplo. Este edificio que hemos estado usando como ejemplo, ¿no? Ya está ahorita corrido el edificio, y si quiero hacer el diseño solo con cargas gravitacionales, que otra vez hemos practicado, podemos decirle, por ejemplo, que ya está resuelto. Entonces podemos pedirle, por ejemplo, que calcule la armadura de esta columna, la que estoy marcando. Entonces cambio mis unidades a toneladas centímetro y le pido que haga el diseño de esa columna, hace el diseño y me sale una cierta armadura que no lo veo. Pero lo que vamos a hacer es esto, ¿ok? Bien, aquí sale 12 centímetros cuadrados, ¿no? 12 centímetros cuadrados es la armadura que me está botando. Bueno, he elegido cualquier columna del edificio, pero voy a ver el detalle, ¿no? Es una columna de 30 por 40 justamente. Está para esta combinación de doble X. Allá, nosotros queremos hacer el diseño. Un ratito, voy a volver a diseñar esto. Diseñar. Revisaremos nuestras combinaciones de carga. Un segundito, diseñar, concreto, combinaciones. No lo vamos a tomar todavía bien, vamos a ver solamente carga axial. Ok. ¿Sí? Diseño, concreto, está. Listo. Igual sale 12 centímetros cuadrados, ¿no? Para esa combinación 3, que es exclusivamente carga gravitacional. Pero observen lo siguiente. Aquí nos dan los detalles, ¿no? De cuánto es la carga que está en la columna, 104 toneladas. Cuántos son los momentos que se está usando para el diseño. 285 está en toneladas centímetros, en toneladas metros, 285 en un plano y en otro plano 0,51, ¿no? Hay una información resumida de lo que es el cálculo que se ha hecho, ¿no? Ahora, ¿qué más nos proporciona el SAF? Van a ver ustedes acá algo que dice interacción. Y ese nos está mostrando un diagrama de interacción, aunque en pequeño, nos está mostrando ese diagrama de interacción. En el plano con ángulo cero, o sea, este es el momento de interacción en el plano XZ. Y ha calculado la carga axial, fíjense la carga axial y el momento para distintos puntos. Está haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Cuánto de carga axial resiste y cuánto de momento hasta, digamos, alcanzar la carga igual a cero, la carga. ¿Cuánto es el momento es fracción pura cuando P es 0? Está entre estos dos valores, ¿no? Bueno, eso se lo puede ubicar. Pero en la mayor parte de los puntos tenemos esa información. Ahorita está en toneladas centímetros. Entonces 184 toneladas es lo que resiste la columna en compresión pura. Con los materiales que estoy ahí inmersos, ¿no? No sé con cuánto está la columna, vamos a ver ahorita. Pero la carga axial es 184, momento cero. Después va aumentando el momento y va reduciendo la carga axial. ¿Cuál es el momento máximo que aquí vemos? 11,86. 1.186 toneladas metro, pero es 11,86 toneladas centímetro, ¿no?
Y la carga axial es de compresión 37 toneladas. Si nosotros ponemos la cuantía correspondiente, seguramente nos va a dar algo parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, también los programas, lo que quiero mostrarles es eso, los programas como el SAP también tienen diagramas de interacción. E inclusive con los programas podemos crearnos nuestra propia columna. O sea, una columna en L, una columna en T, una columna hueca, ¿no? Una columna con algunos vértices arquitectónicamente, digamos, preparados, ¿no? Hay la posibilidad de, reitero, crear nuestra propia columna. Lo único que tenemos que hacer es definir propiedades de sección, ¿no? En secciones frame hay que introducir aquí, agregar nuevas propiedades, ¿no? Podemos sacar de acá el candadito este y podemos decir que defina propiedades de sección, nueva propiedad, y aquí van a encontrar otras columnas, ¿no? Y aquí hay en esto que dice otros, hay un menú. ¿Están viendo el SAP? Hola, pregunto, cuidado. Sí, ingeniero. Ya, estamos en esta parte donde les estoy haciendo notar que nosotros podemos crear nuestras propias columnas en esta opción de aquí podemos dibujar nuestra propia columna con los aceros que corresponda y eso incorporarlo al programa, ¿no? Pero esa parte todavía no lo vamos a hacer, solamente quiero mostrarles el alcance que tienen los programas actualmente, en los cuales uno puede introducir, ¿no?, la sección que se quiera dentro de la estructura. Puede introducir columnas circulares, columnas en L, columnas en T, etc. Entonces, ya estamos un poco más, digamos, cada día más preparados para atacar cualquier tipo de estructura, ¿no ve? Bien, entonces, eso sería corresponde. Hoy, que es, esto es referido a la generación de los diagramas de interacción, ¿no?, y también al uso de los diagramas, ¿no? Y con esto ustedes estarán, digamos, ya preparados en parte, ¿no?, para su proyecto. Ahora entraremos a la parte teórica, si no hay consultas, vamos a ir a la parte teórica. Gracias. Vamos a compartir de pantalla, vámonos al cálculo de columnas, ¿no? Vamos a ir a esta parte ahora, ¿no? Vamos a entrar a un punto muy importante que se llama bandeo, ¿no? El bandeo de las columnas. No sé qué, aquí con su está. Debería mostrarse un poco más. No sé si está bien o no. Si quisiera que el formato de mi pantalla está un poco raro, ¿no? No sé para qué se vea todo esto. Si pongo esto, se va a ver así. Si pongo esto, se va a ver... Ah, ya, ahora está bien, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes en columnas es el pandeo. Pandeo. ¿Qué es pandeo? Es la deformación lateral de una columna, ¿no? Y esta deformación lateral puede ser el aspecto más importante para
una columna, ¿no? Cuando tenemos una columna que está sujeto o sometido a una carga axial grande, lo que va a hacer la columna es deformarse. Se va a deformar. Esto va a intentar abrirse y deformarse más o menos de esa manera, ¿no? Entonces, cuando esta deformación es muy grande, entra la columna en una falla por pandeo, ¿no? Porque se ha doblado la columna en el plano más débil de la columna, ¿no? En el plano más débil, ¿no? Además de una celda metálica, cualquiera de ustedes que estén ahí trabajando, agarren la regla y aprieten de los dos extremos, con su mano solamente, ¿no? Van a ver ustedes dónde se deforma la columna. Es decir, su regla. Eso es lo mismo que lo que sucede con las columnas, o que podría suceder. Entonces, las columnas, tal como nos han enseñado en resistencia a materiales, ¿no? Tienen una propiedad que se llama esbeltez, ¿no? ¿Y a qué se llama esbeltez? Se llama esbeltez a la relación que hay entre la longitud efectiva de la columna sobre su radio de giro, ¿no? Entonces, el plano más débil de la columna se identifica en función del radio de giro de la columna. Entonces, esta esbeltez es igual a K, que es el coeficiente de longitudinal efectivo, denominado también coeficiente de pandeo, ¿no? Se lo llama así. Su cálculo lo vamos a ver más allá, ¿no? L es la altura libre en el plano de pandeo y R es el radio de giro, ¿no? Que el radio de giro, por definición, es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área de la sección. En una sección rectangular, ¿no? Una sección rectangular, ese radio de giro es igual a, ¿no? ¿Dónde está aquí? Ay, ¿dónde está aquí está, muy abajo está. El radio de giro de la sección, por definición, es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Y eso nos da un valor aproximadamente de 0,3 de h. 0,3 de la altura de la dimensión que estamos tomando como altura de la columna, ¿no? Exactamente es 0,288. 0,288 de h, pero la CIE plantea que para no manejar muchas fracciones utilicemos solamente 0,3 de h. Entonces, todas las columnas tienen su propio radio de giro. Ahora, cuando se trata de una columna que se tiene que calcular en los dos planos, obviamente tenemos que ver el radio de giro de ambas dimensiones de la columna. Si es 30 por 40, el radio de giro en la dirección de 40 va a ser 0.3 por 40, ¿no? 12 centímetros. Pero en la dirección más débil, en la dirección de 30, su radio de giro va a ser 0.30 de 30, o sea, 9 centímetros. Entonces, podríamos decir que la esbeltez depende muchísimo del radio de giro. Pero dentro del radio de giro está inmerso inercia y área de la sección, ¿no? Tampoco es un inerte, ¿no? Tiene sus unidades, etc., ¿no? Bien. ¿Para qué necesitamos ese esbeltez? Para tipificar la columna, para ver más o menos aproximadamente qué tipo de comportamiento va a tener esa columna. Por ejemplo, cuando en columnas translacionales, cuando lambda es menor a 22, podemos decir que es la columna corta. O sea, podemos decir que es una columna sin pandeo. En una columna cuya esbeltez es mayor a 22 y menor a 100, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama una columna intermedia,
es una columna intermedia y claro, ahí sí que hay que calcular ya teniendo en cuenta el pandeo. Si lambda es mayor a 100, mayor razón también para poder calcular la columna tomando en cuenta el pandeo. En edificios de hormigón armado, pocas veces llegamos a 100, ¿no? Tendría que ser muy esbelta la columna para llegar a ese lambda 100. Columnas largas. En estructuras de hormigón, rara vez calculamos una columna larga, rara vez nos hacemos llevar por la tentación de hacer una columna muy esbelta y hacer que su lambda sea también muy reducido, ¿no? Al revés, que su lambda sea muy alto cuando es muy esbelta, ¿no? Digamos una columna de 20 por 20 centímetros en 5 metros de altura, imagínense cuánto va a ser su lambda. Si el coeficiente de longitud efectiva fuese 1, si fuese 1 por 500, dividido entre el radio de giro de 20 centímetros, su radio de giro va a ser 0.3 de 20. ¿Ve? 0.3 de 20. Entonces su esbeltez va a ser 83. 83. Ya no estamos aproximados a 100. Pero estamos hablando de una columna de 20 por 20 y 8 metros de altura, ¿no? O digo 5 metros de altura. Su esbeltez llega a 83. Entonces sale de la recomendación, ¿no? De los límites que racionalmente podemos utilizar para calcular columnas. En ese caso tendríamos que aumentar un poco la dimensión de la columna, no usar 20, sino a ver 25. ¿No? Si tuviésemos 25 por 25, la columna para 5 metros de altura, y K igual a 1, tendríamos entonces 0.03 de 25, su radio de giro sería 75, ¿no? Perdón, 0.03 de 25, su radio de giro es 7.5 centímetros. 7.5 centímetros. Si K es 1, por 500 divide entre 7.5, ¿no? La esbeltez llega a 67. 67. Todavía, de alguna forma, es recomendable. No se puede usar eso. Con la lambda 67 estamos dentro de lo que son las columnas intermedias. Bueno, entonces, en este punto estamos viendo la clasificación de columnas en columnas, ¿no?, cortas, intermedias y largas. No conviene en estructuras de hormigón calcular ni construir columnas largas. No es muy conveniente. Bien, vamos a continuar con esto de la esbeltez. Una pequeña pausa, 10 minutos, después continuamos. ¿Listo?
Ingeniero, ¿no se escucha? Ya. No les decía que pocas veces vamos a tener este tipo de columnas en hormigón armada, en la realidad, en la práctica. Podemos alguna columna de algún edificio hacer coincidir con esta suposición, posiblemente sí, ¿no? Que esté totalmente empochado en un edificio, casi no. Este otro sí, pues puede haber esto, no en un edificio, sino puede haber en una estructura libre, ¿no? Tal vez en una columna que está sustentando ahí arriba un depósito. En eso sí, este último caso, una columna empotrada en la base libre. Arriba se representa en ese tipo de problemas, ¿no? Donde a la parte superior está, digamos, sustentando tanques, depósitos, etc. Tal vez podemos también suponer que arriba es libre una columna cuando observemos que hay poca rigidez en la estructura que está encima de la columna y que la conexión sea muy débil. Por ejemplo, se puede dar ese caso en una estructura circular, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un anillo aquí arriba y ese anillo esté sustentado por 4 columnas, 5 columnas, tal vez la rigidez lateral de ese anillo sea muy pobre y ahí podemos tomar como libre ahí arriba, ¿no? Como les digo, son situaciones extremas que podrían llevarnos a suponer que la columna esté libre en la parte superior. Un poste, obviamente sí, ¿no? Un poste de energía, cualquier tipo de poste, se puede asimilar a lo que vemos ahí. Bueno, de todas formas son coeficientes, porque estamos mostrando los coeficientes K, ¿no? Que son referenciales y nos permiten ubicarnos en un edificio cuando estamos queriendo calcular columnas, ¿verdad? Bien, lo real es que este coeficiente K podemos calcularlo en función del grado de restricción al giro de cada nudo. Eso sí, esto sí podemos hacerlo en los pórticos cuando son traslacionales y cuando son intraslacionales, ¿no? Mayormente cuando estamos calculando la columna como considerando su traslacionalidad. Utilizamos esta expresión, ¿no? Porque cuando son intraslacionales, el valor de K es menor a 1, ¿no? Cuando una columna es intraslacional, si aplicamos esa ecuación, vamos a observar que el valor de K es menor a 1. Pero cuando es traslacional, el valor de K es mayor a 1, ¿no? Eso vemos aquí, por ejemplo. Este es intrarlacional, no se mueve lateralmente. Este es intrarlacional, no se mueve. Esto es también intrarlacional, no tiene movimiento lateral, aunque sí tiene giro en los apoyos. Y el otro es libre arriba, ese sí tiene movimiento traslacional. Entonces, los que no tienen movimiento traslacional, no se mueven los nudos lateralmente, esos tienen siempre un K menor a 1. Fíjense, este es K05, este es K07. Pero si se mueve lateralmente, la columna es traslacional. Y si es traslacional, el valor de K es mayor a 1. Hasta llegar a 2, donde el extremo, uno de los extremos es totalmente libre, ¿no? Ahí el K es 2. Entonces, al tiempo de calcular el coeficiente de longitud efectiva o coeficiente de pandeo, aplicamos estas expresiones. Si la columna es traslacional, sacamos de aquí ese valor de K.
Pero si la columna es internacional, podemos aplicar la ecuación, podemos determinar qué valor de K va a ser menor a 1. Sin embargo, en la ACI se comienza a asumir 1. Estos coeficientes que phi sub j son coeficientes en los extremos de la columna, extremo inferior e extremo superior. Esos coeficientes están en función del grado de restricción al giro de cada nodo. Y ese grado de restricción se puede calcular con esta ecuación. Sumatoria de EI de columnas sobre sumatoria de EI sobre L de vigas más losa. Entonces, existe un procedimiento para calcular estos grados de restricción de los extremos de una columna. Para explicar un poco mejor, vamos a ver de esta forma. Digamos que tenemos una columna. Ya está, mi micrófono está abierto. Ya, digamos que tenemos esta columna. ¿Me están escuchando, no? Alguien está reclamando del micrófono. Sí, se escucha bien, Inge. Se escucha bien, Inge. Ya. Digamos que tenemos esta columna y vigas que están sujetando a la columna. Entonces, cuando este grado de restricción, si queremos calcular en este punto, en el numerador estará esta relación de I sobre L, que es la rigidez relativa de la columna, ¿no? Tanto de abajo como el de arriba. Y en el denominador, en este nodo, estará la rigidez relativa de las vigas, ¿no? Más la viga está conectada a la losa, ¿no? Entonces, parte de la losa también va a trabajar con la viga en la restricción al giro en el nudo superior o en ambos nudos, ¿no? En el nudo inferior, si también aquí hay losa, entonces parte de la losa también ha de ayudar a restringir el giro de la columna, ¿no? Entonces, es importante, digamos, este valor phi, que representa, reitero, al grado de restricción que tiene el nodo para los correspondientes giros, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer también ejercicios. Ahora, estos valores de la rigidez relativa, o sea, el valor EI sobre L, esos valores así especifican claramente que debe hacerse tomando en cuenta el grado de fisuración de los elementos estructurales, ¿no? El grado de fisuración de las vigas y también de la columna, ¿no? Entonces, el ACI plantea también que podemos usar esos coeficientes que ahora ven, que representan al grado de fisuración, ¿no? Por ejemplo, en vigas se utiliza un coeficiente de 0,5, ¿no? 0,35 en vigas. Después en columnas 0,70. En muros no agrietados 0,70 también. En muros agrietados 0,35. Y en placas planas 0,25. O sea que tenemos que nosotros reducir las inercias de las secciones para tomar en cuenta, ¿no? La pérdida de rigidez de los elementos, ¿no? En la medida que van poniéndose en funcionamiento, ¿no? En la medida que van pasando los años, la fisuración va aumentando, etc. Entonces, en otras palabras, estos coeficientes de longitud efectiva
los coeficientes que representan el grado de restricción del nodo, tenemos que hacerlo tomando en cuenta estas inercias, o sea, sobre estructura fisurada, ¿no? Antiguamente se calculaban estos valores directa, ¿no? Sobre la inercia gruesa nomás. Así se solía calcular. Solo la inercia gruesa. Actualmente, ¿no? El ACI ya en eso ha evolucionado un poco. Ya sus ¿cómo le puedo decir? Sus recomendaciones y su estilo de cálculo ya van diferenciándose entre estructura fisurada y estructura no fisurada. Porque al final se dan esas dos situaciones, ¿no? Inicialmente, cuando la estructura está en sus primeros años de vida, no se nota inclusive la fisuración que pudiera existir. Pero a medida que va pasando los años y si la estructura se severa, va a aparecer fisuras. Y eso conocen ustedes ya, que pues por el efecto, ya saben que es por efecto de la afluencia plástica del hormigón, ¿no? Entonces, todos esos aspectos relacionados con el desempeño que tiene el hormigón ahumado conllevan a incorporar estos ajustes, ¿no? A los cálculos que se solía hacer antes. Por decir, hace unos 20 años atrás, en el cálculo de columnas ni pensábamos en hacer cálculos sobre estructura fisurada, ¿no? Pero ahora, así, tenemos en muchos casos, como en esto, calcular, digamos, sobre estructura fisurada. Vamos a llegar al punto de calcular columnas con el análisis con efecto P delta, ¿no? Y con análisis de segundo orden de las columnas. Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y para el análisis de segundo orden, igual tenemos que incorporar la información correspondiente a la estructura para que se analice en condiciones de estructura fisurada, ¿no? Estructura fisurada. Y eso quiere decir que vamos a tener que aplicar estos factores de fisuración o algunos parecidos. También podemos predecir con algo más de base teórica, podemos predecir el cálculo de la fisuración de los elementos, y si lo hacemos en base a cálculo podemos modificar estos factores que aproximadamente genera el ACI, ¿no? Bien, entonces está eso. Cuando existen también cargas laterales sustentadas, como el caso de los empujes del suelo en los muros de contención de los niveles que están por debajo del nivel cero de un edificio, que pueden haber varios, 2, 3, 4 niveles, ¿no? Entonces, pero esas columnas están sosteniendo ligadas a muros de contención y el muro de contención está transfiriendo carga lateral, ¿no? Cuando se trata de esos casos, las inercias, dice, para las columnas deben reducirse, ¿no? Por este factor 1 más delta por ds. Bien, seguimos explicando. También vamos a entrar a este tema, intrarrelacionalidad de una columna. Primero vamos a ver esta figura, ¿no? Estas figuras. En esta figura aquí estamos mostrando 3 tipos de figuras donde encontramos una columna, una estructura, ¿no? Con pórtico y columnas intrarrelacionales. Están sujetos los pisos correspondientes y no se mueven. Pero normalmente nuestras estructuras tienen movimiento lateral, ¿no? Entonces, ese movimiento lateral dependerá, ¿no? De la existencia de ajustamientos, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento lateral puede ser grande
según, digamos, la presencia de pantallas, ¿no?, que puedan impedir, digamos, o reducir ese movimiento lateral. Hay pantallas muy rígidas. Cuando se ponen varias pantallas puede que la rigidez translacional o la rigidez lateral del edificio sea bastante grande. Entonces, eso ha de ayudar a las columnas, ¿no? La presencia de diafragmas es importante para ayudar a las columnas. Ahora, cuando no hay pantallas, igual, ¿no?, tenemos que nosotros tomar en cuenta ese efecto de la traslación lateral. Entonces, cuando una estructura, ¿no?, tiene un índice de estabilidad lateral, ¿no?, menor a 0.05, entonces podemos considerar que la estructura tiene columnas intranslacionales, ¿no? O sea que se puede, en otras palabras, despreciar el efecto del movimiento lateral de ese edificio. Y eso lo podemos medir con este factor que ven ahorita, que es el factor Q, ¿no?, que es el índice de estabilidad, ¿no?, de la estructura. En esta fórmula, para calcular Q, aparecen, digamos, la carga axial, el desplazamiento lateral, el cortante y, ¿no?, la altura del elemento. Cuando ese Q, reitero, cuando ese valor de Q es menor a 0.05, entonces podemos despreciar, ¿no?, el efecto de esa traslación y podemos calcular la columna como si no tuviera movimiento lateral, o sea, la columna intranslacional. En los ejercicios de un por tiempo vamos a poder calcular esto, ¿no?, es necesario. Ahora, cuando las columnas tienen que ser calculadas con el efecto de Pandeo, ¿no?, entonces tenemos que incrementar los momentos. Tomar en cuenta el Pandeo significa incrementar los momentos de diseño. Para calcular ese incremento del momento de diseño que proviene por el efecto del Pandeo, ¿no?, tenemos varios métodos. Uno es el método de amplificación de momentos. Otro método es el método del índice de estabilidad que hemos visto. Y el otro método es el análisis de segundo orden, ¿no? Tienen sus correspondientes límites. Lo vamos a estudiar eso, ¿no? A ver si avanzamos más, bastante más, porque voy a avanzar más y si no hay comprensión del tema no van a captar. Pero que algo más podemos ver, ¿no? El método de amplificación de momentos, ¿no?, significa digamos, incrementar el momento en función, ¿no?, en función de un coeficiente llamado delta. O sea, el momento de diseño, el momento de cálculo de una columna será igual al coeficiente delta ns por el momento inicial, en ese punto, ¿no? Este factor delta ns, que es el que se utiliza para amplificar el momento por el efecto del Pandeo, es igual a esta expresión que ven acá, al cociente C sub M sobre 1 menos P sub U sobre 0,75 de P sub C.
P sub U es la carga solicitante mayorada y P sub C es la carga crítica de Euler. Si tuviéramos, ¿no?, una relación de esbeltez menor a este valor lambda, podemos despreciar el efecto de pandeo. Reitero, si tuviéramos una relación de esbeltez, ¿no?, menor al límite lambda 0, podemos despreciar el pandeo. Bien. Ya vienen las otras fórmulas, ¿no? Al igual que con los otros archivos, les voy a tener que pasar estos archivos más para que lo estudien, ¿no?, y puedan, digamos, hacer un seguimiento apropiado, más que todo el tema de las fórmulas, ¿no? Las fórmulas para que no se equivoquen posteriormente. El valor Cm, ¿no?, es un factor que se calcula con esta expresión, ¿no?, y que modifica, ¿no?, o se adecua al comportamiento más bien de la columna, modifica, digamos, el valor del momento, ¿no?, en función de la relación de momentos que existe y en función del tipo de curvatura que tiene la columna. En las columnas interrelacionales, la curvatura de la deformación de la columna es muy importante, ¿no?, en este método. Para las columnas interrelacionales, reitero, el tipo de deformación que sufre la columna es realmente importante. Podemos observar que las columnas, no se ven bien las líneas acá, ¿no?, pero lo puedo aclarar. Esto, aquí por dentro vemos la deformada de la columna está así, ¿no?, así es. Y en este otro caso, la deformada de la columna viene así, más o menos, tiene doble curvatura. Aún no es muy notorio eso. A ver, otra vez. Les decía, más o menos así. Así sería la deformada de la columna. El de la izquierda es una deformada en simple curvatura y el de la derecha es una deformada en doble curvatura, ¿no? Ahora, ¿cuál es más riesgoso que el otro? ¿El de simple o el de doble curvatura? ¿Cuál de las columnas tenía mayor riesgo? A ver, piensen un poquito y me comentan.
¿cómo les puedo decir? La carga crítica de Euler nos da la información correspondiente, ¿no?, para explicar, digamos, este tema, ¿no?, de la carga crítica que se requiere para una columna, para que entre ¿no? La carga crítica para una columna que se va a deformar con doble curvatura es mayor a la carga crítica que se requiere para una simple curvatura, ¿no? Porque en la deducción del valor de no sé si está aquí, este es, ¿no? Aquí está la ecuación, ¿no?, de la carga crítica de Euler. Pero esta ecuación, ¿no?, tiene un factor que depende del número de curvaturas que se presenta en la columna. Eso lo van a revisar de sus apuntes o de sus conocimientos de pandeo en resistencia de materiales, ¿no? Depende mucho del número de curvaturas que se va a generar, ¿no? En estructuras de hormigón, máximo 2 curvaturas. Difícil, imposible que entre, digamos, a 3 curvaturas, ¿no? En una estructura de hormigón, una columna puede entrar en colapso o con esta curvatura o con esta otra, uno de dos. Pensar en más números de curvaturas en 3, por ejemplo, es un poco menos que real, ¿no? No se da. No es posible. La estructura metálica todavía, ¿no?, puede tener 2 o 3 curvaturas. Aunque en los cálculos tomamos igual hasta 2 nomás también, tampoco tomamos más, ¿no? Tiene que ser muy flexible la columna para que pueda, digamos, deformarse con 2 o 3 curvaturas, y dependerá también de las restricciones en sus extremos, ¿no? ¿Cómo uno puede reconocer? Uno tendría que dibujar la deformada de la columna en cada que está calculando una columna, ¿no? Imaginarse cómo va a ser su deformada. En realidad, nos reconocemos eso simplemente por el diagrama de momentos, ¿no? Cuando el diagrama de momentos de la columna está cargado a un solo lado, como en este caso, por ejemplo, aquí abajo es momento antihorario y arriba es momento horario, el diagrama de momentos se va a ver, como observan, todo cargado a un solo lado, o a la izquierda o a la derecha. Cuando los diagramas de momentos de la columna nos presentan este tipo de diagrama cargado a un solo lado, quiere decir que se va a presentar una falla por simple curvatura. Pero cuando el diagrama de momentos nos muestra este cruce, ¿no? Aquí hay un punto, aquí hay un momento antihorario, y para pasar al otro momento antihorario que está en la base, entonces tiene que el diagrama pasar al otro lado por ese punto de inflexión, y la deformada será la que se muestra ahí con línea segmentada, ¿no? Pero el diagrama, como ven, nos da la información, ¿no? O de esta forma o de esta otra, ¿no? Aquí los dos momentos son antihorarios y aquí los dos momentos son horarios. Entonces, uno puede reconocer el tipo de deformación que va a tener en función del diagrama de momentos de esa columna. Entonces, ya lo demás es fácil ya aplicar, porque está determinado el tipo de deformación, va a ser siempre doble curvatura, y nos dejamos llevar por las diferentes ecuaciones que se dispone para calcular este coeficiente delta S, ¿no? Este CM depende del tipo de curvatura, y está aquí, ¿no? ¿En dónde entra eso? En el signo. El signo para calcular CM, el signo menos para doble curvatura y el signo más
es para simple curvatura, ¿no? También entra ese valor ese del simple y doble curvatura, entra también en la parte inicial, ¿no? ¿Dónde está la parte inicial? Es aquí. Cuando decimos que el efecto de Pandeo se desprecia cuando la esbeltez es menor a lambda sub 0, lambda menor o igual. Pero ¿a qué es igual lambda sub 0? Es igual a 3,34 menos más 12 por M1 sobre M2. Aquí el signo más aplicamos para doble curvatura, el signo menos para simple curvatura. Ahí también está ingresando el tema de la doble o simple curvatura, ¿no? Bien, después, ¿qué más tenemos? El marco teórico, ya hemos explicado esto, la carga crítica de Euler. Ahora habría que ver estos valores de GI en función de 0. Bueno, la parte superior es el módulo de flexión, el módulo flexional reducido por este factor 0,4. Este factor 0,4 es más o menos el factor también que se utiliza para tomar en cuenta la fisuración de la estructura, ¿no? Bien. Nuevamente, bueno, aquí entramos ya a estructuras translacionales. Igual, se puede despreciar el efecto de Pandeo cuando K por L sobre R sea menor a 22. ¿Cómo calculamos el momento? El factor del TS a través de esa ecuación que es similar a la ecuación que se utiliza para córticos no intranslacionales. Bien, entonces la próxima clase vamos a hacer ejercicios de diseño, ¿no? En cada punto de lo que hemos hablado, vamos a ponernos los datos de una estructura, vamos a dar materiales y uno por uno vamos a ir calculando, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí hemos avanzado, hasta la diapositiva 12, digamos, la 13 falta explicar un poco más y continuamos el día jueves, ¿listo? Hasta luego, ingeniero.